dictaminados a doble ciego. Entonces, vamos a hablar brevemente de cada uno de los textos para invitarles a que lean el libro. El primer texto se llama La enseñanza de las artes visuales. No sé, Laura había preparado un análisis sobre este texto, así que, Laura, si quieres comenzamos con eso. Bueno, mire, con relación al texto de Con relación al texto de Leslie Bernal, el autor, aparte de la problemática actual con relación a la deformación que existe en los educandos debido al despliegue visual dado por las nuevas tecnologías cibernéticas, sin embargo, su estudio se centra en los problemas pedagógicos que viven los educandos tanto de México como de Japón. Por otro lado, se abordan planteamientos en los que se consigna que el aprendizaje de las artes plásticas no es económicamente remunerado y por lo mismo queda en un segundo plano. Si bien en Japón se alude a que la educación está sustentada en el orden y la precisión, su comparación con México parece identificarse con todo lo contrario. Estos planteamientos llevan a que en el estudio de Leslie se anoten tablas cuantitativas en las que queda claro cuáles son los niveles comparativos entre Japón y México. Todos estos datos resultan de gran interés, ya que nos permiten visualizar los aciertos y errores que se dan en ambas naciones. El análisis evidentemente conlleva un gran número de aspectos donde se analizan los planes de estudio, las políticas de la Secretaría de Educación y los conceptos pedagógicos imperantes. Dentro de este universo, los planteamientos pedagógicos cabría notar de qué manera la educación en México ha perdido el empuje que tuvo alguna vez. Hay que recordar que fue precisamente en el momento de la post-revolución, 1920 a 1930, cuando la educación para los niños se dejó sentir con mayor fuerza. Se crearon las escuelas de pintura al aire libre y los centros populares de pintura. Se impuso el método de dibujo Besmogar para las escuelas primarias. Se creó el periódico infantil creado por los niños titulado Pulgarcito. Se implementó un proyecto de alfabetización en toda la nación. Se publicaron los libros clásicos de la literatura universal dedicados a los niños. Se llevaron a cabo exposiciones de pintura que fueron incluso expuestas en Europa y Estados Unidos, y se promovió como nunca la música, la danza, el teatro y la literatura. Lo anterior como una política educativa integral dictada por el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Esto lo anoto sobre todo porque hemos visto que ya con el paso del tiempo, evidentemente la educación en México ha decaído de manera muy evidente, mientras que en Japón la cuestión sobre todo holística, o sea, que trabajan en grupo, ha hecho que vayan adelante y que logren muchísimos de los aspectos de la educación artística que en México también se han perdido. Y bueno, también me gustaría aludir a un tema muy específico en México, que es que finalmente se alude a la importancia que la enseñanza de las artes visuales tiene para los dos países y que de acuerdo con las políticas de cada uno, esto se ve reflejado de manera evidente. En este caso, cabría señalar para el tema de México que en el sexenio pasado existía un programa titulado Saludarte, el cual implicaba que los niños permanecieran en el espacio escolar hasta las 5 de la tarde, ya terminando sus labores a las 2. Las 3 horas que restaban de este proyecto, o sea, el de Saludarte, estaban destinadas a que tuvieran sus alimentos, realizaran sus tareas y lo más importante, que se dedicaran diariamente 1 hora a las diversas artes, danza, música, artes plásticas y teatro. Solo cabe añadir que desgraciadamente este programa, como muchos otros, fueron suspendidos debido a políticas educativas constantemente cambiantes, las cuales desarticulan la enseñanza y dan como resultado un muy menor aprovechamiento cultural para los educandos. O sea, esta es mi crítica. Veo que en México sí podría haber habido mucho potencial, lo hubo y evidentemente lo vimos en los años 20, pero todos los gobiernos después, cada sexenio va cambiando, va quitando, y todo esto afecta de manera evidente a los niños y sobre todo en el aspecto artístico que no se toma
en cuenta ni se le da la importancia que se le debería dar. Eso sería más o menos. Yo quería añadir que Leslie hizo una estancia de 1 año y medio en Japón para investigar cómo se enseña las artes a educación básica, de manera que su análisis toma los dos sistemas y los pone en comparación en muchos aspectos cualitativos y cuantitativos, y me parece muy valioso porque investigaciones como estas no existen y puede dar pie a que especialistas de educación básica en Japón y en México puedan tener esto como una referencia de primera mano para saber qué es lo que se está haciendo en el otro país y tomar así enseñanzas de lo que pues funciona, no funciona tan bien, y con todos los avatares de cada país, como bien contó Laura. Bueno, solamente como muy pequeña. A mí como de esta investigación de Leslie, bueno, me parece como base para una investigación que ella ha venido trabajando, esta tercera versión del seminario, que es como este estudio comparativo de los libros de texto, que me parece como esa base. Y bueno, solamente es como muy interesante como para mí como, bueno, ver cómo o poder entender cómo como artista desde nivel primaria, como hay como una cierta, un programa como nacional de cómo se enseñan las artes, ¿no? Eso me parece como una investigación como muy interesante y de la cual yo no había encontrado como, no había visto como algo más, entonces me parece como una investigación muy, muy nueva en ese sentido. Definitivamente, gracias. El segundo artículo en cuestión se llama Japón y México, diálogos a través del campo imantado, que escribí yo, y no sé si quieran decir algo de mi cosa esa. Bueno, el escrito de Amadís Ros, sí voy a comentar que me pareció algo complejo, pero de todas formas, pues hay que leerlo a fondo. Entonces, más o menos queda así, ¿no? El estudio de Amadís Ros, titulado Japón y México, diálogos a través del campo imantado, invita a reflexionar sobre un tema que podríamos decir que en este momento cobra una extraordinaria vigencia. Este aspecto se aprecia con relación a la coyuntura mundial en donde tanto Estados Unidos como Europa y ahora China han entrado a un protagonismo sin precedente. El problema que plantea Amadís va acorde a de qué forma Occidente ha sido el núcleo mundial que ha dominado la esfera terrestre y de qué manera los países que no se encuentran dentro de esta categoría, denominados por así decir como lo otro, serían considerados como de segunda, marginados, primitivos o bárbaros. En este aspecto es en el cual México y Japón poseen la misma caracterización dada por las circunstancias que viven con Estados Unidos, quien con su política expansionista de opresión, colonialista y de explotación ha dominado a un gran número de naciones e impuesto su ideología dominante. Sin embargo, para nuestro autor, el campo imantado posee un residuo a través del cual, en el caso que nos ocupa, o sea, México y Japón, se pueden comunicar entre ellos y encontrar un residuo que los unifica. El estudio de Amadís Ros aborda de forma profunda los modos de producción capitalista, la explotación, la plusvalía, los desajustes sociales y las formas en que el llamado Occidente ha sido desde la llamada modernidad, la cual se sitúa en el año de 1492 con el descubrimiento de América, la causante del despojo y la colonización de los países de Asia, África y América del Sur, o sea, los países subyugados y considerados como lo otro. En cuanto a México y Japón, queda claro que ambos países han sufrido el embate norteamericano. Si bien nosotros perdimos, que esto ya lo había yo dicho, la mitad de nuestro territorio, hemos padecido la intromisión y expansión, explotación y saqueo durante varios siglos, lo cual ha provocado el habernos convertido en un país de grandes problemas económicos con una población extremadamente menesterosa. Japón, por su parte, ha soportado más que ningún otro país el holocausto bélico de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica y la implantación de las bases militares estadounidenses con la consiguiente imposición de toda la ideología norteamericana que conlleva.
Estas dos tragedias o situaciones de alguna manera hermanan a las dos naciones, México y Japón, y es por lo mismo que para comprender el ensayo de Amadís en su profundidad habría que vislumbrar exactamente lo que se conoce como lo otro, que es ahí donde se encuentra ese residuo del campo imantado que definitivamente resulta muy importante y sugerente para comprender la génesis de los desequilibrios mundiales que han llevado al mundo a la tragedia que hoy nos acecha, más o menos. Gracias. Bueno, y aprovechando que estás aquí, bueno, yo quería como preguntarte, o si nos puedes como explicar, sobre todo para personas que no estamos tan involucradas en el tema, ¿qué es el campo imantado en sí? ¿Por qué utilizas este término? Y también como preguntarte, bueno, ¿qué relación le encuentras como con la huella del capitalismo moderno? Pues la idea es de que al momento de expandirse e imponer sus maneras, sus ideas, en lo que llamamos Occidente, de alguna forma ha afectado la manera en la que incluso nos entendemos a nosotros mismos como pueblos y nuestra relación con prácticamente todo. Por ejemplo, hablando del arte, las categorías del arte son las categorías occidentales del arte y la creación sensible de los diferentes pueblos ha tenido que adaptarse a estas categorías y no al revés. Hay muchísimos ejemplos. De manera que este efecto de adaptarse a los modelos occidentales y el efecto de esta digamos, imposición es lo que llamo campo imantado. Los pueblos no occidentales compartimos esa experiencia, entonces mi hipótesis es de que podemos, los pueblos no occidentales, tener diálogos directos sin necesidad de ya usar las referencias occidentales supuestamente universales porque compartimos esa influencia y dejar de triangular nuestros diálogos creo que nos va a enseñar mucho más entre nosotros y dejar precisamente, como decías tú hace rato, Marlit, esas ideas estereotipadas que, entre otras razones, están estereotipadas porque están filtradas por la visión occidental. De manera que pues bueno, ese es como lo que busco con ese texto. Y bueno, el tercero en cuestión es un estudio de Andrés Camacho, que él vive en Japón ya de hace un rato, se llama Mundos Campesinos, memoria fotográfica de los espacios rurales, de Mariana Jampolsky y Kitai Kazuo. Y pues bueno, es justamente de lo que está hablando, ¿no? De cómo se ha desarrollado la fotografía de estos dos autores en la ruralidad mexicana y japonesa. Laura, ¿algún comentario sobre el texto de Andrés? Con relación al escrito de Andrés Camacho, sí me pareció interesante, sobre todo esta comparación de Mariana Jampolsky y la fotógrafa japonesa, sobre todo porque Mariana Jampolsky es una norteamericana que llega a México en los años 40 y realmente se compenetra de México, se compenetra de toda nuestra cultura, nuestros antecedentes y sobre todo de la parte de los indígenas, del campo, de lo rural y lleva a cabo una fotografía en la que realmente, sin ir muchas veces hacia lo obvio, hacia lo evidente, hacia la pobreza, sí lo logra de una manera metafórica el hacernos ver de qué forma México tiene todo este arraigo a la tierra, todo este arraigo al campesinado y también de qué manera lo denuncia, inclusive se llega a hablar de que ella está al tanto de todas las problemáticas sociales, de todo lo que implicó la guerrilla, de todo lo que implicó la muerte de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de todo esto. Y entonces ella, claro, perteneciente también al taller de la gráfica popular, es una persona que dentro de la fotografía nos muestra una realidad tangente total de México. Y en el caso de Japón, también con la visión de la tierra, de la casa, etcétera, encontramos también afinidades entre las dos fotógrafas que nos hacen ver lo que ya se ha dicho mucho, de que no obstante ciertas diferencias también hay
homogeneidades o encuentros que pueden verse claramente en estas dos prácticas o en esta práctica artística, más o menos. Para añadir que el enfoque de nuestro colega Andrés es el de la resistencia desde lo rural, en específico lo campesino, o lo que se llama, lo que llaman en Japón el hyakusho, que es una palabra con la cual a veces de forma despectiva se refieren las personas del ámbito urbano hacia quienes en el campo desarrollan diferentes oficios para poder sobrevivir y para aprovechar los cambios estacionales. Y Andrés tiene un interés particular en los procesos que han resistido proyectos de modernización en Japón y en México, de manera que su mirada se pone en estos dos fotógrafos, en Jampolsky y Kitai, para contarnos cómo es que ellos han registrado estas resistencias y han intentado comprender cómo es que se da desde un punto de vista de quienes viven en lo que llaman el campo, a diferencia de nuestras miradas que son pues muy urbanas. Y pues bueno, este artículo cierra la primera parte. La segunda parte, intercambios culturales, comienza con el texto de Laura, que se llama Kitagawa Tamishi, últimas vivencias en México y retorno a Japón. Debo decir que esta es una continuación de la investigación que ya publicó en el primer libro y ya lleva bastantes años Laura con ese tema de Kitagawa. Ya nos contará ella, pero bueno, él vino a México en la época de la Revolución Mexicana, finales de la Revolución Mexicana, en el 1920, de alguna forma atraído por lo que estaba sucediendo aquí y tuvo oportunidad de conocer a gente destacada del ámbito cultural artístico en México y se quedó aquí varios años. Esta parte de lo que nos está relatando Laura es cuando vuelve a Japón después de su experiencia en México. Pero bueno, dejo que ella nos cuente. Gracias, Amadís. Bueno, en ese sentido, creo que mi experiencia con relación a Kitagawa Tamishi ha sido muy, muy rica, sobre todo porque yo lo conocía únicamente de acuerdo a su estancia en México, que fue por mi tesis de licenciatura, que era de las escuelas de pintura al aire libre, y que él vino como maestro y estuvo en la escuela de Tlalpan. Todo esto, bueno, viene en el primer tomo, pero cuando él ya tiene que regresar a Japón en 1936, se encuentra con un Japón que está realmente en una gran crisis, está en guerra con China y poco después empieza ya la Segunda Guerra Mundial. Todo esto nos lleva a ver a un artista que con toda la experiencia de México, él está muy impregnado de todo este arte que es el de las escuelas, que es totalmente libre, totalmente primitivo, totalmente que surge del sentir del niño, porque sobre todo se educaba a los niños, inclusive analfabetas, y que te daba toda esa mística y toda esa forma muy natural de llevar a cabo el arte. Eso él lo lleva incluso a Japón, pero en las primeras instancias no se lo aceptan porque precisamente están en guerra, y cuando están en guerra había todo un aparato militar que no les permitía para nada llevar a cabo un experimento de este tipo. La educación tenía que ser muy férrea, muy seria, muy rígida, y por lo tanto esto no funcionaba. Finalmente sí logra abrir una escuela al aire libre, pero es meramente una escuela de verano que dura muy poco y ya no pasa a más allá. Lo que es muy interesante de Tamishi Kitagawa es que cuando él viene a México, él ve cómo surge el muralismo mexicano y se da cuenta que a través de los muros se está haciendo una crítica histórica y todo lo que viene a ser también la historia de México desde la época prehispánica. Él, ya llegando allá, para empezar, a nivel muralista, no va a incursionar para nada en lo que es el fresco, en lo que es la encáustica, en lo que son las prácticas de mural. ¿Por qué? Porque Japón es un país que sufre de tifones, que sufre de muchísimos sismos, etcétera, y entonces él recurre de una manera muy evidente al mosaico. El mosaico va a ser una de las formas en las que él va a llevar a cabo su creatividad.
No obstante, sus temas no son tan políticos ni son tan críticos como en un momento podía haber sido un Siqueiros o un Orozco o también en un momento dado Diego Rivera. Pero en donde sí es muy claro es cómo Tamishi, al mismo tiempo que no quiere comprometerse políticamente, sí lleva a cabo varios cuadros, pero de caballete, en donde cuestiona de manera evidente el sistema japonés. Y en este caso, no solo el sistema japonés, sino también la intromisión de los Estados Unidos en Japón. Por ejemplo, hay uno en donde se ve claramente cómo viene la destrucción terrible de Okinawa a través de las mujeres que están llorando, a través de un pájaro totalmente de carroña que está sobre esto, y que en otro de los recuadros o de los triángulos evidentemente se ven los marines norteamericanos. O sea, él lo hace de una manera metafórica, un poco maquillada, pero sí está cuestionando lo que está sucediendo en Japón. También hay otro tema, como por ejemplo el de la destrucción total, que es una mujer que va con un niño en una ciudad totalmente devastada. Entonces, creo que el personaje de Kitagawa es un personaje que además en muchísimos de sus cuadros, que ya no podría yo mencionar todos, hay una clarísima influencia de la pintura mexicana, pero claro, a la manera japonista. Entonces, esta parte es un enriquecimiento tanto para México como para Japón, porque ahora sí que tenemos esa parte muy mexicano-japonista que nos vamos a encontrar en toda la obra de Tamishi Kitagawa. Y bueno, ya nada más para concluir, sí les quiero decir que afortunadamente, bueno, realicé 2 viajes a Japón, uno con el grupo del seminario y otro por haber obtenido una beca por Ishibashi Foundation y Fundación Japón, y que eso me permitió también conocer a la familia de Kitagawa, saber de dónde venía, y no obstante que él en México parecía una persona muy humilde, muy tranquila, inclusive muy pobre, no. En Japón descubrí que venía de las familias más adineradas, verdaderamente tenían una extensión de tierra impresionante, eran unos hacendados dedicados al cultivo del té verde. Entonces, eso también me llamó la atención, conocí a sus familiares, vi su casa, inclusive todavía conservan parte de la estructura de cuando él nació, o sea, desde el siglo XIX. Y bueno, todos estos aspectos de la figura de Kitagawa, de la personalidad de Kitagawa y de cómo México lo cambió, pues hace ver esta forma de la que hemos hablado, sobre todo porque él, por haber venido de una familia tan adinerada y de tanta alcurnia, le sucede que cuando primero viaja a los Estados Unidos sufre una discriminación terrible, porque él pasa por Estados Unidos, primero por Oregon y después por Nueva York, y lo tratan verdaderamente como si fuera de lo peor, porque ya saben, tanto los afroamericanos como los orientales, como los mexicanos, los puertorriqueños, siempre serán marginados y siempre serán discriminados, y ahí lo vive. Él no lo había vivido y ahí lo vive. Pero cuando llega a México se da cuenta de que aquí es aceptado, es muy bien recibido, y es, como quien dice, otra de sus grandes experiencias que tuvo en su vida. Gracias. Marlita. Bueno, nada más como comentar que me parece como muy propositiva como esta investigación de Kitagawa, sobre todo porque creo que hay pocos artistas, bueno, que encarnan también como una relación México-japonesa como este pintor, y nada más también como comentar que el interés también es de Japón hacia este artista, ¿no? Hace poco me parece que en Tokio hubo una exposición sobre la obra de Kitagawa. Fue en Nagoya. En Nagoya, perdón, Nagoya. Ajá, entonces, bueno, nada más es un interés mutuo, ¿no? También como de ver como
qué es lo que propone este pintor que está como tan influenciado sobre todo por la factura del muralismo mexicano. Entonces siento que tu investigación es como muy importante y aborda mucho como al respecto como de estas relaciones México-Japón, sobre todo a nivel plástico. Creo que sí. Gracias, Marlit. Sí. Gracias. El siguiente artículo es de la doctora María Teresa Favela. Se llama Dos artistas japonesas contemporáneas en México, Miho Hagino y Maeda Maho, un estudio de arte femenino. También debo decir que la doctora Favela ya lleva pues un rato trabajando sobre artistas japoneses y artistas japonesas en México. Acaba de salir su segundo libro al respecto, sobre pintores, y bueno, dedicó esta etapa del seminario para hablar de las pintoras. Este es digamos, una parte de su investigación. Y pues bueno, es un estudio sobre la experiencia de ellas dos en México como mujeres y como pintoras. Y aparte un análisis de su obra. Y creo yo que es la continuación de una línea que ya lleva trabajando un buen rato la doctora Favela. Hemos tenido oportunidad de estar 2 veces en Japón y pues bueno, creo que ya hay un buen trecho recorrido en ese sentido de entender qué es lo japonés en México y cómo es de que México, como acaba de contarnos Laura con Kitagawa, cómo México cambia las visiones de los que vienen a visitarnos. Bueno, con relación al escrito de María Teresa Favela Fierro, bueno, a mí me pareció muy interesante. Se llama Dos artistas japonesas contemporáneas en México, Miho Hagino y Maeda Maho, un estudio de arte femenino. En el ensayo, María Teresa Fierro nos lleva por el sendero del desarrollo de su obra plástica, llevado a cabo en el medio cultural mexicano. Alude a la labor social realizada por Miho Hagino. Es interesante apreciar el acercamiento que María Teresa Fierro lleva a cabo con relación a la problemática del patriarcado y de alguna manera las posturas feministas en México y Japón. En este sentido, es importante señalar que la doctora Fierro comenta con relación a la estructura de una autoconciencia de género en artistas tanto individuales como grupales que constituyeron un interesante hecho sociohistórico y artístico que sin duda reflejó el espíritu cultural de una época marcada por los valores feministas. En México fueron sobre todo las artistas plásticas, y las cito: Magali Lara, Mónica Mayer, Maris Bustamante, Lourdes Grover, Rowena Morales, Carla Ripey, Nunique Soret, entre otras, además de los grupos de artistas feministas Polvo de Gallina Negra, Colectivo Tlacuilas y Retrateras, entre otros. De la misma manera, en Japón se dio un movimiento feminista encabezado por Ueno Shizuko, una de las activistas más importantes en la actualidad. Sus trabajos incluyen temas relacionados con el papel de las mujeres en la agrupación japonesa. Es aquí también en el desarrollo de la práctica artística femenina que, según apunta Teresa Fierro, surge entonces el concepto de discurso del otro, como una respuesta a que se sigue privilegiando lo masculino como criterio dominante frente al otro. Es así como nos encontramos con artistas que objetan la identidad impuesta por el pensamiento androcéntrico, así como los arquetipos que las imponen dentro de un concepto de feminidad en que ya no se reconocen. Podríamos concluir que, como señala María Teresa Fierro, el interés y compromiso social ha sido el eje de las preocupaciones de Miho Hagino, siempre con su propósito de lograr una integración social desde varias trincheras y tratando de reforzar nuestros valores culturales mexicanos. Su producción plástica gira alrededor de los temas de experiencia de vida como mujer, inmigrante y artista en un universo que no se concibe así. En cuanto a Maeda Maho, se podría aludir a su factura japonesa, imbuida de antigüedad, de caligrafía, inspirada definitivamente en aquellas épocas ancestrales. Entonces da un gran salto al despojarse del papel asignado de género para la mujer en el arte académico, sea
desecho de prejuicios y ataduras sociales a través de su obra, que queda enclavada en un arte femenino sutilmente simbólico, fino, sereno, pulsado por la poesía nipona. Gracias. Teresa Favela Fierro. Sí, ya te conozco desde hace 40 años, pero de todas maneras. No, la cuestión es que me mencionas como María Teresa Fierro y soy María Teresa Favela. María Teresa Favela Fierro. Sí, pero pues me conocen por padre, Favela, nada más. Está bien. Bueno, ¿hay que añadir algo, Marlene? Bueno, nada más como comentar que Mijoja Guino es una artista que tiene como en la escena contemporánea actual, ella tiene un papel como muy preponderante, es muy, muy, muy conocida. Y yo las piezas, las obras, bueno, por las que conozco a Mijoja Guino, es más por su producción social o de carácter social. En ese sentido, este trabajo, bueno, me parece como muy propositivo al momento de como de abordarla desde alguna otra perspectiva, un poco más desde como género de artista. Entonces es como una perspectiva nueva de algo que todos podríamos como seguir conociendo. Gracias. Nos queda ya muy poquito tiempo, casi nada. Nos queda el último ensayo con el que cierra el libro, que es de nuestra colega Katsumi Siqueiros Shimada. Ella trabaja en el Liceo Mexicano Japonés, es la coordinadora de cultura. Está trabajando ahorita ahí, por eso no está con nosotros. Se llama su texto Análisis en torno a la tradición de Día de Muertos en México y el Obon en Japón, reinterpretaciones de alumnos de preparatoria del Liceo Mexicano Japonés AC. Yo les invito de hecho estamos justamente viendo el artículo de ella, yo les invito a que lo lean, sobre todo es una experiencia muy interesante en cómo es que se puede interesar a los alumnos en una cultura que aunque esté en un liceo que tiene que ver, que lleva el nombre japonés en su título, cómo llamarlos hacia que pasen de esta membrana de lo estereotipado y se involucren con las profundidades de la cultura de un país, pues que sí se concibe tan lejano. Y esta también es una continuación de una investigación que ya presentó la primera parte en el primer libro del seminario y actualmente ya está terminando la tercera parte, porque ya creo que 10 años, si no me equivoco, en el liceo. Y por lo que nos ha contado en las sesiones del seminario, es un reto cotidiano estar reinventando las metodologías porque las generaciones van cambiando, como bien saben quienes dan clases aquí. No es lo mismo hace 10 años que ahora estar reinteresando a las niñas y a los niños, de manera que ella se le ocurrió relacionar estas dos celebraciones tan importantes en ambas culturas, nuestro Día de Muertos, que ustedes conocen muy bien, que además últimamente ha tenido una mayor importancia de la que tenía hace 10 años, y el Obon, que es el equivalente, es una celebración también de pasaje, donde se recuerda a las personas fallecidas, no se celebran en la misma fecha, pero más o menos se acercan, y ella lo que hizo fue mezclar los aspectos estéticos y rituales de las dos celebraciones para generar una especie de metacelebración que pudiera interesar a los niños para que puedan aprender. No sé si quieren comentar algo en el minuto que nos queda sobre el trabajo de Katsumi. Bueno, nada más también quisiera mencionar, no sé si a ver le podemos poner la portada del libro, que la pieza que ilustra la portada se llama Xochicatzal y es de la artista Eliana Moreno. Es una escultura impresa en 3D y mezcla la imagen de la diosa Xochiquetzal, diosa nahua, con el famoso el famoso gato que saluda, que se encuentra en casi todos los negocios, que se llama Maneki Neko en japonés, aunque no solo está en Japón. Y bueno, escogimos esta obra de Eliana porque nos parece que es una buena síntesis de lo que puede ser justamente la intersección entre las visiones mexicana y japonesa. Y nos queda un minuto. ¿Sí? Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o algo por el estilo. ¿No? ¿Qué? Gracias.
Bueno, pues gracias Laura, gracias Marlit, gracias a quienes están aquí, gracias a quienes hicieron todo esto posible, el libro, la presentación y demás. Y lean el libro, está realmente interesante, espero que hayamos hecho buen trabajo interesando su lectura. Y pues bueno, les agradezco mucho. Buena tarde. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.